vamos a ver este tema que es la asertividad. De este sí me interesaría, no todo, de algunas cosas, yo lo que considero más importante, si les voy a decir esto, sí anótenlo. De todos los temas que hemos visto y los que nos faltan, yo este lo consideraría el más importante, el que a mí en lo personal más se me hace esencial y me ha servido, que no siempre lo he podido practicar, pero en la teoría es súper, súper importante para las relaciones, la cuestión de la comunicación. Este elemento, que no sé si lo conozcamos, si no el día de hoy nos vamos a acercar un poquito más, entonces por eso sí me interesa que vayan anotando. Al final les voy a dar otro test para que se lo lleven de tarea. Igual es así muy sencillo de contestar, de autoconocimiento en torno a la asertividad. ¿Se acuerdan que la clase pasada, permítanme, no sé si me alcanzaban a escuchar bien porque yo estaba, creo que agarré el inicio de la clase en el aeropuerto todavía, se oían las turbinas y todo eso, pero bueno, sí alcanzamos a ver el tema, y terminábamos, o casi al final, yo les ponía esta imagen, que la vimos muy rápido, pero quiero retomar de la clase pasada solo esto, como para repasar, o recordar más bien que la comunicación no es algo como automático o directo, o entre dos computadoras que se unen un cable, o entre dos robots. Al ser seres humanos hay muchas que a mí en lo personal no me convence mucho el término distorsión porque es un poquito como peyorativo o negativo, pero bueno, vamos a dejar esta idea que no es solo entre lo que yo digo y ustedes entienden, sino entre lo que yo mismo siento primero, es decir, está la emoción, el sentimiento, entre lo que siento y lo que yo pienso, ya hay primero una distorsión, es decir, ya hay una interpretación, vamos a llamarla interpretación, que la interpretación está influenciada pues por nuestra forma de ser, nuestra historia, nuestros traumas o nuestras formas positivas de interpretar las cosas, etcétera, por todo lo que somos. Entonces, ya es una primera interpretación que no siempre es como objetiva, no siempre es real. Yo puedo sentir una cosa, no sé, voy a poner un caso absurdo, me lastimo el pie, es una emoción, un sentimiento, y el concepto es, pienso, qué felicidad. Pues es una desconexión. Estoy ya poniendo algo así como extremo para decir que hay siempre una interpretación que no siempre corresponde en mi mente con lo que siento. Es el primer paso apenas, vean todos los que nos faltan para que llegue la otra persona. El segundo es de lo que yo pienso o hago en el concepto, lo que expreso. A lo mejor yo pensé que alegría, pero lo que digo es tengo hambre. Ya no conecté ni con el pensamiento ni con el dolor de mi tobillo, estoy ya hablando de otra cosa y es lo que ya expresé. Y puede que lo diga verbal de una manera, pero mi cuerpo está diciendo otra cosa. Hay muchas maneras. Entonces, esto es apenas lo que salió de la mujer. Entonces, lo que salió es tengo hambre. De lo que dijo la mujer a lo que percibió el hombre, ya hay otra distorsión. Porque el hombre está viendo la cara de dolor por el tobillo y la mujer está diciendo que tiene hambre. Entonces, ¿cómo interpreta eso el hombre? Pues ya hay una distorsión, otra distorsión. De ahí, lo que escucha lo lleva a su mente, dice, a ver, esto me está diciendo esto, lo interpreto según lo que yo entiendo que es tener hambre. Pues yo he tenido hambre en tales ocasiones, o cuando la gente dice hambre es porque pasó esto, según lo que ha vivido yo. Y ya de ahí al sentimiento, a ver, qué emoción o sentimiento me hace esto que me está diciendo esta persona. Entonces, la mujer dijo X, por así decirlo, ¿y qué recibió el hombre? Y. Por eso dice mensaje, X es el que se dice y el Y es el que llega. Esto así como para retomar un poquito, que no siempre es así. Entre personas que han trabajado internamente y que aprenden a escuchar, a dialogar, pues esto no sucede tal cual así. Ahí las distorsiones son menores o las manipulaciones y
y el diálogo puede ser más fluido, pero simplemente lo pongo de ejemplo así para que veamos que no es tan automático, tan sencillo, y que conviene analizar nuestras formas tanto de dialogar como de escuchar, porque a veces creemos que lo que me está diciendo es tal cual lo que es, y no, o sea, atrás de lo que me dijo ya hubo algo que pensó, algo que sintió, y de acuerdo a lo que está viviendo esta persona en su vida y lo que vivió y aprendió, etc. Entonces, todo esto lo retomo para que el concepto de asertividad lo entendamos un poquito mejor, y voy a tratar otros temas o conceptos alrededor de la asertividad, y voy a empezar hablando de este teórico muy importante, Nietzsche. ¿Alguien me puede ayudar a leer el párrafo de arriba, por favor? Okay. El que se cree poseedor de la verdad tiende a despreciar al que piensa distinto, tiende a descalificarlo, tiende a invalidarlo, y solamente cuando sospechamos que ninguno de este mundo es poseedor de la verdad, podemos tratarnos, mirarnos a la cara y convivir juntos desde el respeto. Ok, de una vez todo, por favor. Al poner en cuestión la noción de verdad, lo más importante es que no estamos postulando una tesis sobre el conocimiento, sino inaugurando una ética de la convivencia humana distinta. Entonces, todo esto nos ayuda, ¿en qué sentido? En que en la comunicación hay que tener claro que yo no tengo la verdad. Y que si cuando yo creo estar muy seguro, segura de algo, en una discusión sobre todo, pues la otra persona también puede tener una parte de la verdad, y si nos cerramos a eso, pues es cuando vienen los conflictos muy grandes, ¿no? La convivencia humana y las grandes guerras se dan por muy al inicio es por esto. ¿Por qué? Porque un país o una potencia muy grande cree tener la verdad o la autoridad para invadir otro o para imponer un régimen político, social, de acuerdo a su verdad, sin considerar el contexto del otro, ¿no? O sea, esto aplica no solo a nivel personal o familiar, sino a nivel mundial. Pues somos seres lingüísticos, y aquí vamos a empezar a ejercitar algunas, poner ejemplos. Hay 4 como formas de expresar lo que pensamos. Bueno, principalmente las 2 primeras. Podemos, o a veces hacemos afirmaciones o declaraciones. ¿Qué es una afirmación? Es lo que describe la realidad, lo que verifica lo que es tal cual. Esa mesa es gris. ¿Alguien me puede debatir de eso? O sea, ¿alguien puede decir no, no es gris? ¿O no es una mesa? No. No, ¿verdad? Es decir, no hay como duda. A menos de que alguna de ustedes sea, ¿cómo se llama el problema de la vista? Que daltónica o ciega de plano, porque decir, no, pues no puedo compararlo, no puedo Sí la veo confirmar. gris aunque esté ciega. ¿Eh? Sí la veo gris aunque esté No, pero ciega. yo completamente ciega, o sea, que no vea, pues no puedo opinar porque no veo, o mi vista está distorsionada, bueno, es otro caso. La declaración, entonces, ahí sí ya emitió un juicio, lo que yo creo. Esa mesa está fea. ¿Coinciden conmigo? Pueden coincidir o no. Sí, ¿Por qué? Porque ustedes tienen una opinión diferente. Entonces, ahí ya el juicio ya es de cada uno. Que sea fea o bonita, grande o pequeña, o adecuada o inadecuada, ya es una declaración en la que cada uno puede tener su juicio, su opinión. Entonces, para esto, ¿qué es importante? Indagar. Lenguaje para entender a los otros, preguntar. Y al final, para llegar a acuerdos. Lenguaje para transformar la realidad o compromiso. Pero principalmente vamos a profundizar en la diferencia entre las 2 primeras. Aquí hay unos ejemplos. La afirmación es verdadero o falso, relevante o irrelevante. La declaración es cuando valida o invalida algo. Se requiere autoridad y son juicios personales. Y abajo vienen 2 ejemplos. María es poblana y tiene 46 años, y María es muy comprometida con su trabajo. ¿Cuál es la afirmación y cuál es la declaración?
La afirmación es la de María, es poblana y tiene 46 años. Exacto, o sea, no, son datos comprobables. Ella nació en Puebla y su acta de nacimiento dice que nació en tal año, por lo tanto tiene 46 años. Nadie lo puede dudar ni cuestionar. Y la declaración, pues sí, o sea, puede que a lo mejor el jefe de María no opine lo mismo. Eso a lo mejor lo dice su hija o su esposo, muy comprometida con su trabajo. Es un juicio, es una declaración. Entonces, ¿por qué vemos esto? Porque muchas veces, ¿qué es lo que nos pasa en la vida? Nos la pasamos haciendo declaraciones de los demás, en vez de hacer afirmaciones, de describir objetivamente lo que vemos como si fuera una cámara de video, y basamos nuestra comunicación en juicios o en declaraciones. Y con esto hay que tener cuidado. No quiero decir que no hay que hacer declaraciones, pero a veces las declaraciones van manipuladas por todas las distorsiones que vimos en el primer dibujo. Y eso, si no lo tenemos claro, pues nos causa conflictos. Más ejemplos. A ver, váyanme diciendo. Juanito tiene un perrito llamado Borlita. ¿Es afirmación o declaración? Afirmación, ¿Por qué? porque dice que tiene un perrito llamado Borlita. ¿O qué parte de la frase es la afirmación? O sea, Tiene. ¿Qué tiene? Que tiene un perrito. ok, es algo que ya está, ¿no? O sea, tiene perrito y se llama Borlita. Así se llama y es algo que ya es así. Su perrito es muy valioso. ¿Qué es? ¿Declaración o afirmación? ¿Por qué? Porque los está diciendo nada más que es valioso, pero no, en realidad no sabemos si está así, ¿no? Ok, a ver, ¿por qué más creen que es declaración? Porque es valioso para ella, pero tal vez para otros, ¿no? Exactamente, porque es un juicio de alguien que está opinando que es valioso, pues probablemente para el dueño, pero si el perrito es muy escandaloso en las noches, ¿qué van a opinar los vecinos? Para nada. Pues no, que el perrito Pero no lo deberían como tener. ladra. El perrito es molesto, exacto, entonces depende. Ana pone mucho empeño en sus actividades. ¿Qué es? Afirmación. Es una declaración. Declaración. ¿Por qué? Porque uno puede pensar que sí pone y otros pueden pensar que no pone no, algo así. Ok, a ver, ¿las demás qué opinan? No, yo he dicho que era afirmación, porque ¿Por qué? están afirmando que ella hace bien su trabajo. ¿No? No, y no dice que ella hace su trabajo, ya dice que pone mucho empeño. Digo, perdón. Es diferente, o sea, por eso hay que... ¿Eh? Es un juicio de una persona. Es un juicio, exactamente. Pone mucho empeño. Que sí, el matiz, la línea está muy delgada, porque sí, efectivamente, pues eso sí se puede comprobar. El poner mucho empeño en sus actividades, en lo que hace, se puede comprobar. Entonces, sí podría ser también una afirmación, pero va más orientado al juicio de alguien que dice, sí, le pone mucho empeño. Jorge reprobó matemáticas. Una afirmación. Afirmación, porque ahí está el 5, ¿no? No se puede discutir. Este salón es muy incómodo. Declaración. ¿Por qué? Porque para mí puede ser incómodo y para los demás, ¿no? Exacto, es igual, es una percepción, un juicio. Yo cierro mis ventas mejor que tú. Declaración. Declaración. A ver, me detengo en esa. ¿Cómo podríamos convertir esa frase en una afirmación? O pónganse primero, ¿cómo se sentirían si alguien en su trabajo les dijera esto? Las dos estuvieran en ventas y alguien, yo cierro mis ventas mejor que tú. No, ¿Qué percepción hay? de competencia. De competencia, de mayor, de mejor, peor. Entonces, ¿cómo esto una persona o podríamos convertirlo en una afirmación? Allá hay un juicio, yo cierro mis ventas mejor que tú, porque está diciendo mejor o peor. ¿Cómo eso se puede convertir en una afirmación? Y vamos aquí practicando maneras de decir las cosas de manera más asertiva. Tal vez sería con una evaluación, por ejemplo, puede evaluar como por semana o por, así sería una. Ok, ¿y cuál sería así como la frase así concreta para? Yo cerré mis ventas Mejor que tú. mejor
tú. Por eso, ahí sigue estando todavía el juicio, el mejor. O yo cierro, yo cerré. El juicio sigue siendo ahí mejor o peor. Ujú. ¿Cómo podríamos dar a entender esa idea sin que sonara a declaración? Tomando en cuenta eso de la evaluación, o sea, ya tengo la evaluación y cómo puedo expresar en forma de afirmación. Aquí están mis ventas. ¿Ok? Y decir, mis ventas fueron 85 y las tuyas 84. Objetivamente, ahí yo no estoy haciendo ningún juicio. Aquí está, mira. O sea, yo no estoy diciendo que soy mejor ni peor. Yo vendí 85, tú 84. Punto. Eso es muy diferente a decir yo soy mejor que tú. O yo vendí más que tú, o yo cierro mejor que tú, ¿sí? Es la misma realidad, pero de dos formas distintas. Ah, perdón. ¿De qué feo color pintaste tu casa? Pues ahí es muy evidente, ¿no? ¿Qué es? Declaración. Declaración. Beto vendió 50,000 pesos el mes pasado. Afirmación. Afirmación, porque ahí están los 50,000 pesos. Ujú. Raquel, qué bonito te cortaste el cabello. Declaración. Declaración, es una opinión, un juicio. Lupe, ese color de uñas no te va. Declaración. Declaración. Exacto. Entonces ya un poquito más claro nos queda la diferencia. Entonces la pretensión arrogante de considerarse dueño de la verdad es la principal barrera para la comunicación respetuosa y la interacción efectiva y asertiva le podríamos sumar. ¿Cómo podemos clasificar los actos de hablar o el hecho de hablar? Hay 5 maneras, no me voy a tener en las primeras 4 porque la última es la que nos interesa más. ¿Alguien me puede ayudar a leer esta diapositiva, por favor? ¿Quieres? Declarativos. Su propósito es crear una situación nueva. Verbos como declarar, bautizar. Expresivos. El emisor expresa un estado afectivo, emocional o físico. Expresa su estado anímico. Compromisorios. El hablarte asume un compromiso, una obligación o un propósito. Verbos como prometer, jugar, asegurar. ¿Ok? Esto solo así como a nivel de ver que hay diferentes maneras de expresar las cosas. Esta última, ¿alguien me puede ayudar a leerla? Si no, ¿aquí? Sí. Directivo. Su objetivo es comprometer al oyente con un curso de acción futura. Verbos invitar u ordenar. Asertivos. Su propósito es representar un estado de cosas como real. Se utilizan verbos como ser, estar, hacer, describir, creer, etc. Entonces ahí ya tenemos un acercamiento al concepto de la asertividad. Es lo real, lo que está pasando, sin interpretaciones, y abajo por eso esa frase. No tengo acceso a la verdad con mayúsculas, solo a mis interpretaciones. Y sobre todo, cuando hablamos de lo que el otro piensa, siente o me dice, la verdad absoluta solo la tiene la otra persona de su realidad. Yo solo puedo interpretar. Entonces, no podemos ser jueces o decir, es que yo la conozco, ya sé cómo es. ¿Cuántas veces también escuchamos o decimos esta frase? Así es, y ya tenemos la verdad absoluta de la otra, ¿no? Tú estás interpretando que así es, pero no es así la otra persona. Y menos cuando la etiquetamos de manera negativa o positiva también. Entonces, del uso del lenguaje, que yo les decía, los seres humanos en nuestra vida vamos catalogando nuestras experiencias como positivas o negativas de acuerdo al ambiente en el que vivimos. También pueden ser correctas o correctas, de acuerdo a cómo fuimos educados, a lo que fuimos aprendiendo. Hay diferentes percepciones de una realidad. Está la realidad real, que parecía redundante, pero ahorita lo nombramos así para diferenciar de las otras 4. Entonces, no es lo mismo la realidad real de la realidad percibida, de lo que yo percibo,
de la realidad pensada y la realidad sentida. Pues la realidad real es que ahí está la mesa gris, en un salón, en la biblioteca, en el centro de La Salle, en Tijuana. La realidad percibida es la experiencia que yo tengo con las mesas y con el color gris. Si yo tengo malos recuerdos en lugares donde hay mesas o lugares amplios y algo me pasó, buenos o malos o buenos, pues, en función de eso voy a interpretar. Entonces, ¿qué es lo que yo pienso ante una mesa gris? ¿Qué es lo que yo siento ante una mesa gris? Ya ahí se meten las interpretaciones, las declaraciones. Y por eso, volvemos a decir, no tengo acceso a la verdad, solo a lo que yo interpreto de la realidad. Entonces, los sentimientos, ¿por qué es importante profundizar en conocer nuestros sentimientos? Pues porque de ahí surge lo que comunicamos. Estos son una fuente de información acerca de nuestra relación con el mundo. Y en la medida que somos inconscientes de esta información, quedamos a merced del proceso que sigue su curso, como volar un avión sin instrumentos. Por ejemplo, si yo me encontrara ante un peligro inminente, ante un animal feroz, y yo no reaccionara o yo no sintiera miedo, porque yo nunca he visto o nadie me ha dicho o no tengo la información de que ese animal es feroz y no me da miedo, pero no tengo la información de esa realidad o de mi sentimiento, entonces me acerco en vez de alejarme, pues ahí me estoy poniendo en peligro. Entonces, si yo soy inconsciente de la información, quedamos a merced del proceso de peligro o de descuidarnos, ¿no? Entonces, los sentimientos son como un fusible en las relaciones. Antes de que una relación se rompa, alguien se enoja. Antes de que se pierda todo, alguien experimenta resentimiento. Antes de que una situación llegue a un punto sin regreso, alguien se aburre. El aburrimiento, el resentimiento, el enojo, que generalmente los etiquetamos como malos, aquí son fusiles que nos alertan de algo que tiene que cambiar y mejorar. Entonces, por eso debemos de tener bien claro que sentimientos no son buenos ni malos. Son agradables o desagradables, que es muy diferente. Pero no hay sentimiento malo. Que tú sientas odio o rencor no es malo. Es desagradable o no es sano, que es diferente. Pero no es malo, porque el odio en algún momento te puede hacer reaccionar ante una injusticia muy grande, por ejemplo, y de ahí lo llevas tú a una acción para cambiar una realidad, por poner un ejemplo. Entonces, y tampoco hay sentimientos buenos, hay sentimientos agradables o sanos. Es mucho mayor la cantidad de sentimientos que podemos expresar que los términos adecuados para expresarlos. Por ejemplo, en español, hablando de diferencia de idiomas, en español tenemos una gama muy amplia para hablar del amor o del cariño. Podemos decir desde me caes bien, te estimo, me gustas, te quiero mucho, te amo, te adoro. Y todas estas, casi todas, o sea, estos 6 o 7, en inglés, por ejemplo, no, hay algunas que no existen. O sea, está nomás I love you. Y ahí tienes que meter todas estas. Entonces, cuando la comunicación no ayuda a los matices, pero a veces también dentro del mismo español, lo que sentimos, a veces no tenemos la palabra para expresarlo, porque los sentimientos son mucho más grandes y amplios de lo que pensamos. Sería imposible tener un número suficiente de términos para matizar la infinita variedad de sentimientos. Y sin embargo, ¿qué pasa cuando alguien nos pregunta cómo te sientes? ¿Y qué decimos? Bien. Bien mal. O mal. Para empezar, que no son sentimientos. Y habiendo una gama larguísima de sentimientos, siempre escogemos esos dos que ni sentimientos son. Es una forma única, individual, por medio de las metáforas se revela más. Por ejemplo, esto es válido y a veces dice más. Una metáfora puede abarcar 4, 5, 10 sentimientos. Me siento como un huérfano. Pues, ¿cuántos sentimientos hay ahí?
me siento solo, me siento como un globo que va a explotar. Usar una metáfora puede ayudar a veces a dar a entender más cercanamente los sentimientos que tenemos. Es muy distinto que una mamá diga a su hijo, estoy enojada porque esta es la tercera vez que vienes a comer con las manos sucias, a que le diga, eres el niño más descuidado y sucio que conozco. Ahí, ¿cuál es la afirmación y cuál es la declaración? La afirmación es que está enojado. Ok. La declaración es que el niño más sucio. Exactamente. Ante la misma realidad que llega el niño con las manos sucias a la mesa, puede haber dos maneras muy distintas de decirlo. Y la primera es asertiva y objetiva, decir estoy enojada, y no tiene nada de malo expresarlo y reconocerlo. ¿Por qué? Porque efectivamente van 3 veces que vienes a comer con las manos sucias. Esas 3 cosas se pueden comprobar. Pero la otra ya es hacer un juicio y una exageración que ya no solo es irreal, porque no es cierto, de los millones de niños que hay en el mundo, no podría ser muy difícil que su hijo sea más sucio y descuidado, y además es hiriente, está hiriendo, ¿no? Entonces, ¿cómo nos manejamos muchas veces en la vida y en nuestra cultura? Con frases como la segunda, con declaraciones, en vez de decir, estoy enojada porque van tantas veces, decimos, eres un irresponsable, es que no tienes empatía o no tienes atención a lo que yo siento, es decir, manipulamos o chantajeamos en vez de hablar con afirmación. En la primera frase queda claro que es ella en quien está el sentimiento de disgusto. Ella se está haciendo responsable. No le está echando la culpa a su niña. Es que tú me haces enojar, porque ahí también podemos mezclar. No, yo estoy enojada porque vienes con las manos sucias. No es tú me haces enojar o tú me hiciste eso. En la segunda, aunque el enojo está detrás, ella le da al niño la impresión de que lo está describiendo a él y no a su propio enojo. Entonces, otra diferencia muy grande es que en la primera está como señalando una acción concreta, tus manos, es decir, esa parte de ti necesita atender. Y en la segunda es, eres todo tú un niño sucio. Ya no es solo que vienes con las manos sucias, sino tú eres un niño sucio. Entonces eso es bien distinto también. O sea, etiquetar a una persona por una acción, englobándola a toda, pues eso da una noción muy distinta. Si se castiga a un niño por pegarle a su hermana, aprende a no pegarle. Pero si estaba enojado cuando le pegó, aprende también a sentirse culpable por experimentar enojo. Pues vuelvo a lo mismo. Hemos sido educados en acción-reacción. Si hiciste algo malo, viene el castigo, sin en medio dialogar. A ver, ¿por qué estabas enojado? No, pues estaba enojado porque llegando a la casa me pegué en el pie y me machuqué un dedo y pues mi hermana se atravesó y le pegué. No busco quién se la hizo, sino quién se la pagara. Exactamente. Entonces, si eso no lo consideramos, el niño, ok, pues va a aprender a no pegarle, pero ya también se sintió culpable. Es decir, entonces, además del dolor, del enojo, de la frustración, viene la culpabilidad. ¿Por qué? Porque está mal sentir enojo. Y no está mal sentir enojo. Eso no es cierto. No es correcto sentirse culpable por experimentar enojo. Si no aprendemos a nosotros mismos primero, pero también a nuestros hijos, ayudarles a reconocer, manejar y aceptar sus emociones desagradables, pues no solo las van a reprimir, sino que van a sumarse a estas otras, como la culpa. Por ejemplo, nuestro sentimiento podría ser, me siento inferior porque tú respondiste a la pregunta correctamente, mientras yo me quedaba callada, aunque sabía también la respuesta correcta. Este es un sentimiento inmediato y directo. Un sentimiento acerca de esto en segundo nivel, es decir, el primer sentimiento que viene es, me siento inferior. Por yo no hablar y tú sí decir las palabras correctas, aunque yo también las tengo. Un segundo sentimiento que se le pega o agrega a eso es,
estoy enojada porque me siento inferior. Entonces ya no solo me siento inferior, sino además me siento enojado porque me siento inferior. Y todavía en un nivel más profundo, pero cuando me enojo perjudico mi trabajo, no me concentro y me disgusto conmigo misma por haberme enojado, por sentirme inferior. Y a esto le podríamos jugar otros niveles. Me disgusto conmigo misma porque me enojo, porque me siento inferior, y eso me hace tener una relación conflictiva con mi jefe, o con mi marido, o con mis hijos. Entonces me siento además culpable por disgustarme conmigo misma, por enojarme, por sentirme inferior. Si no solucionamos un primer sentimiento en primer nivel, como una bola de nieve que se va haciendo cada vez más grande, y se van pegando otros sentimientos, que al final, pues ya no podemos manejar. O sea, o es, como dice el segundo punto, cuando los sentimientos llegan a un grado muy alto, o se acumulan demasiados, ya es muy difícil reportarlos o trabajarlos directamente. Los sentimientos desagradables, pues vamos a quitarnos ya de nuestro vocabulario sentimientos negativos o buenos o malos, vamos a decirles, es un sentimiento desagradable, son indicios de que algo no está bien, de que algo necesita ser mejorado o comprendido mejor. Vamos a poner el ejemplo de una persona que llega nueva a un grupo y en una reunión lleva un tiempo sintiéndose incómoda y no habla, y dice, y por fin se atreve a hablar. Y lo que dice es, pues o alguien le pregunta, ¿por qué estás tan callada y no hablas? Y dice, he estado aquí tratando de pensar algo que pudiera romper el hielo, me siento incómodo. ¿Eso es una afirmación o una declaración? Afirmación. Es una afirmación, no está haciendo juicios, no está juzgando ni interpretando nada. Está diciendo, aquí llevo este tiempo pensando algo y me siento así. Y curiosamente, el expresar eso, es decir, el decir lo que está sintiendo, precisamente soluciona la emoción desagradable o lo incómodo de ese momento, porque ya esa frase en sí rompió el hielo. Eso que dijo rompe el hielo y todo lo demás sigue bien, porque este reporte directo, es decir, comunicación directa y asertiva, dio a la otra persona, a las otras personas, la información necesaria. Entonces, a lo mejor después de eso pues alguien suelta una broma, o ya lo integran en el diálogo. Entonces, eso ayuda, en vez de quedarse callada, o irse de la reunión, o enojarse porque no la toman en cuenta y no decir nada. O sea, otras muchas reacciones es tal cual lo que siento de manera directa, sin manipulación, termina siendo la solución. Pero hay que tener en cuenta, esto es la realidad, es que la teoría es muy bonita, y cuando hablamos de sentimientos o reportarlos, por así decirlo, es un riesgo, porque no sabemos cómo lo va a tomar el otro. Si la otra persona, pues, está de alguna manera en la que no pueda recibir asertivamente, puede reaccionar de una manera que no nos guste, pero siempre es más saludable que no hacerlo. Siempre es más sano expresar un sentimiento que no hacerlo. Aquí, claro, aclarando que expresarlo de manera sana y asertiva, ¿verdad? Si expresamos los sentimientos tal cual vienen e herimos a los demás haciendo declaraciones, pues a lo mejor perdemos más de lo que ganamos. Hay una doctora que conoce o ha estudiado mucho las emociones, y ella habla de, esto sí anótenlo, así nomás, la diferencia entre sensación, emoción y sentimiento. ¿Qué es lo que dice ella? El orden en el que los experimentamos es ese. Primero viene la sensación, luego la emoción y luego el sentimiento. La sensación puede ser agradable o desagradable. Yo puedo comer algo que me gusta mucho, sentir agrado, luego me emociono, el cuerpo percibe
el gozo de eso que me gusta, el paladar y los sentidos, y el sentimiento permanece como placer. Entonces, algunas ideas para profundizar en esto. Las sensaciones y emociones también las comparten los mamíferos y las plantas. Si tú acaricias a un perro o lo golpeas, pues siente y reacciona y tiene emociones. Sin embargo, sentimientos no. Ella dice, los niños hasta los 3 años son pura emoción. Todavía no hay sentimientos. ¿Por qué dice esto? Porque los sentimientos implican un desarrollo de la mente, el pensamiento, el desarrollo cognitivo. Cuando los sentimientos son muy fuertes, no se toleran durante mucho tiempo. Por más que alguien se gane la lotería, pues el sentimiento de alegría no dura 2 horas gritando, brincando. ¿Por qué? Porque el cuerpo no aguanta esos niveles de adrenalina. Igual ante un coraje muy fuerte o un temor muy grande, después de un tiempo se baja la emoción. Ella dice que alrededor de 15 minutos es lo que dura la emoción, y luego ya viene el sentimiento. Por eso dice aquí que los niños hasta los 3 años y los animales no tienen sentimientos. ¿Por qué? Porque el sentimiento ya es mantenido por el pensamiento. Y el sentimiento puede durar horas, días, meses o años. Sentimiento de placer, de rencor, de alegría, de tristeza, ante un duelo, ante la pérdida de un ser querido no procesada, pues el pensamiento sigue procesando que en esta persona, no sé, un pensamiento que alimenta el sentimiento de tristeza, que hay mucho. Cuando no lo trabajamos, el sentimiento permanece, para bien o para mal. Entonces, la emoción no se requiere verbalizar, solo se siente. Los sentimientos sí, hay que ponerle el nombre. Son emociones que tienen carga cognitiva y cultural. No sé si vieron la película de Intensamente, que son unos monitos que son como los sentimientos de una niña, o bueno, de todos los personajes. Y me parece que son estas 5 mismas familias de emociones. Aunque no las podemos encasillar a todos los sentimientos, sí podríamos hablar de 5 grandes familias. El miedo, el afecto, la tristeza, el enojo y la alegría. Y en función de estas 5 familias se derivan todos los demás sentimientos. Las emociones no se educan, ni hay que educarlas, no hay que forzarlas ni reprimirlas. Los sentimientos sí. Y con los sentimientos, los pensamientos. Si yo le sigo diciendo a mi mente, o si sigo realimentando la idea de que esta persona me hizo mucho daño y por eso tengo que seguir sintiéndole rencor, o cuando la vea me voy a vengar, y lo voy planeando y lo sigo pensando, el sentimiento va a seguir. Por eso hay que educarlos, porque los pensamientos nos llevan a sentir de determinada manera. Sobre todo cuando no es sano, es cuando hay que educarlos. Entonces aquí, fíjense, es una muy pequeña lista, las 2 diapositivas de sentimientos. De una misma sensación, se puede decir de 3 maneras: queja, desahogo, reclamo. De una misma realidad, yo puedo decir estoy sufriendo, estoy afligido o tengo dolor. De una misma realidad, puedo decir estoy en pánico, me siento ansiosa, me siento inquieta. Coraje, molestia, incomodidad. Son matices. Mientras más amplio sea nuestra forma de conocer primero y expresar nuestras emociones, pues más sano vamos a vivir, y nuestras relaciones van a ser poco a poco en un proceso pues más constructivas. Yo puedo decir esto es malo, pero también puedo decir es inadecuado o es inconveniente. Puedo decir pienso lo contrario, o estoy discorde, o pienso diferente. Lo lamento, siento sollozo o suspiro, amor, afinidad, apego, suavidad, blandura, delicadeza, atención, interés, esmero.
orgullo, jactancia, pedantería, aversión, siento aversión hacia esta realidad, siento desprecio, siento antipatía, apoyo, contribución, participación, etc. Y la lista, pues, les digo, es muy, muy larga. Y por último, quiero tomar este sentimiento del enojo porque estamos medio peleados y reaccionamos ante una situación de una persona enojada y nos enojamos solo porque el otro lo está. Esto, en teoría, no tiene sentido. Es decir, nomás porque alguien llegue muy enojado conmigo y yo también me enoje, es ilógico, es absurdo, objetivamente, pero nos pasa. Eso no lo podemos desmentir. Cuando se presenta de manera intensa. Y además en nuestra cultura el enojarse no está bien visto y genera ansiedad alrededor. ¿Por qué? Porque el que se enoja pierde. Esa frase, fíjense cuánto... Y bueno, yo la he escuchado miles de veces, así miles de veces en mi familia, el que se enoja pierde. Pues no, porque déjame enojarme, más bien, si no me enojo, si no expreso mi enojo cuando me siento enojado, ahí sí pierdo, y perdemos todos porque al reprimir explota de otra manera y los que están a mi alrededor salen perdiendo. Entonces, esta es una cuestión cultural también que a nivel personal podemos ir trabajando, cambiando y mejorando. Ok. Les pido ahora sí que anoten también de la asertividad. Estas últimas dos diapositivas son el centro del tema de la asertividad. Primero las características y luego los pasos para ser asertivo. Entonces, todo esto que vimos antes, pues es como un colchón o lo que está alrededor de la asertividad para comunicarnos de manera más efectiva. Entonces, ¿cómo es la asertividad? Es directa, es decir, no manipula ni se va alrededor por los lados. Es honesta, realmente digo lo que pienso y siento. Es oportuna, es decir, no llega y dice las cosas en un mal momento. Y es respetuosa, respetando la dignidad y el lugar y el momento de la otra persona. Y esto también, este cuadrito, anótenlo, tómenle fotos. Yo esto en otros momentos que lo hago con otros grupos, este cuadrito lo imprimía así y se los daba para que lo tengan. Esta para mí es como una receta tal cual, así que puede cambiar nuestras vidas. Estos 4 pasos, literalmente yo creo que si los hiciéramos parte de nuestra vida y practicáramos, tendríamos mucho menos problemas de relación. ¿Cuáles son estos pasos para ser asertivos? Y ya un poquito lo vimos. Primero, hacer una afirmación. Describo objetivamente el hecho. Ana tiene 45 años. Bueno, ese ejemplo ahorita no queda. Vamos a pensar. Estamos en una reunión con una persona importante a la que fuimos a visitar. Bueno, a ver, no, ahí no estoy describiendo. Fuimos a la cita con la persona que quedamos y tú estuviste viendo tu teléfono viendo tu teléfono. Estoy tratando yo mismo ahorita, te pongo el ejemplo, de no poner juicios. En un ejemplo, fuimos a una cita con una persona y tú estuviste viendo tu teléfono. Esa es la descripción objetiva del hecho. Estábamos en su oficina, hablando con esta persona, y tú estuviste viendo tu teléfono cuando la otra persona hablaba. El segundo punto, expresión del sentimiento. Yo me siento, o yo siento. Yo me sentí frustrado porque, o me sentí incómodo porque la otra persona
yo me sentí incómodo porque la otra persona estaba compartiéndonos sobre su experiencia. Tercer punto, expresión del significado personal. Yo pienso, creo que cuando vamos o cuando estás con alguien más, podríamos poner atención o escuchar a la otra persona. O podrías no. Es que, fíjense, estoy batallando porque es difícil, o sea, no es una fórmula mágica. Yo pienso que cuando estamos hablando con alguien, estoy evitando usar los verbos debemos o deberías. Cuando estamos hablando con, yo pienso que cuando está, o creo que cuando estamos hablando con alguien, hay que escuchar. O hay que poner atención. Eso es lo que yo pienso, creo. Y la petición sería, te pido que la próxima vez que vayamos o estemos juntos en una reunión, no uses tu teléfono o no estés viendo tu teléfono mientras alguien más está hablando. Pero fíjense, batallé un poquito porque traté de no meterle ningún juicio. En ningún momento le dije o dije algo sobre la otra persona en relación a le faltaste el respeto o eres un irrespetuoso por no ponerle atención. Y es difícil, ¿no? Sí, por eso, porque yo también, por ejemplo, se venía, porque la otra persona está diciendo cosas muy importantes, ese también es un juicio, o porque la otra persona nos está compartiendo cosas desde su experiencia personal, pues también es una interpretación mía, entonces es difícil, pero fíjense, es como quitarle... Como ir desmenuzando una oración. Sí, exacto, no sé, se me viene un elote o separar el frijol, las piedras de los frijoles, o sea, es quitarle la basura, tal cual, quitarle la basura a lo que decimos, porque es basura, o sea, realmente son cosas que nos estorban para el diálogo. Entonces, si yo aprendo a ser asertiva y a decir estos 4 pasos, ejercitarlos, y podría ser una muy buena tarea para practicar esta semana. Empezar a intentar decir, a ver, ¿qué pasó? Voy a decir las cosas de manera afirmativa, no declarativa, como son, sin interpretaciones, sin manipulaciones, sin distorsiones. Expresar el sentimiento mío, desde mi responsabilidad, no desde el otro que la está causando. Expresar mi creencia o mi pensamiento. Yo pienso, yo creo. No es así debe ser. Por eso también dije, es que debemos de poner atención. O sea, evitar estos como absolutos de así debe ser, porque ahí me estoy poniendo desde el que yo conozco la verdad. Y así debe de ser y yo lo digo. Exacto, porque yo lo digo. Y por último, una petición, te pido, si puedes, de manera amable, respetuosa, honesta, sincera, pues a la próxima que tengamos una reunión, no hacer esto o hacer esto de otra manera. Si la otra persona se enoja o No se porque se lo estamos diciendo, a la otra lo hace todavía a más adrede y peor, pues ya no es nuestro problema. Pero esto es lo que podemos hacer realmente, o sea, sin meterle ninguna manipulación ni juicio, ya, si con esto no funciona, es porque eso es algo que la otra persona tiene que trabajar. Yo estoy haciendo lo que está de mi lado de manera muy asertiva, sin ponerme desde el lugar del juez, desde el lugar que tiene la verdad, lo sabe todo. Entonces yo por eso les digo, para mí estos 4 pasos, si esto lo enseñáramos en las escuelas primarias del país, yo creo que ni corrupción, bueno, no voy a decir ni corrupción habría, a lo mejor sí, pero mucho menos, tendríamos mucho menos problemas, conflictos, confrontaciones entre partidos políticos, entre la universidad privada y la pública, entre sector de salud y los rencores entre norte-sur, o sea, tanta cosa a nivel macro, pero primero empezando por lo micro, por nosotros, ¿no? Pues
Pues yo por eso les digo, si de todo este curso, de todo lo que hemos visto, de desarrollo humano y todos los temas, nos quedamos con esto y esto lo ejercitamos, yo les aseguro que sí se va a notar un cambio, primero en ustedes, o sea, de que ustedes se sientan de manera diferente en las relaciones y en la manera de expresar. Pero no es fácil, como ahorita se dieron cuenta y yo mismo lo experimenté, no es sencillo porque estamos muy acostumbrados a hacer juicios, a decir lo primero que se nos viene. Entonces al principio va a ser difícil y tardado y vamos a batallar, pero sí se puede hacer costumbre. Entonces esa sería la primera tarea y la segunda es este test, que tal cual pues está muy clara la pregunta. El título del test es usted una persona asertiva? Y es igual, o sea, para ustedes, nada. Ponen ahí su nombre. Digo, miren, si quieren, bueno, no, ya van a ser las 11. Si iba a decir, o igual si buscan, si alguien tiene clase de las 11 puede ir, si no, pueden quedarse unos minutitos a empezarlo o terminarlo de una vez. Si hay algo que no están muy claras, dicen, aquí no sé qué contestar, pues al menos llévense la pregunta y dentro de 3 días la vuelven a leer y a ver si ya la pueden contestar. No necesitan forzarse, porque la idea es ahorita que ustedes se conozcan y en función de este test, pues dar pasos. Si me doy cuenta que no soy asertiva, pues soy más o menos o muy asertiva, bueno, ¿qué puedo hacer para mejorar? ¿Sí?